同学，大家好，欢迎与我一起用西班牙语品读中国传统文化。Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de Introducción y Traducción de la Cultura China. El contenido del presente capítulo se relaciona con el idioma y la escritura de China. Pues en concreto hay 4 unidades en este capítulo, los cuales son el origen del idioma chino y su desarrollo, la escritura china y su evolución histórica, los dialectos del idioma chino, así como las paremias y dísticos chinos. Hoy hablamos de la escritura china y nos centramos en los siguientes aspectos: su evolución histórica, su difusión, los tipos de caracteres chinos y los estilos de la caligrafía. La tradición china atribuye la invención de los caracteres chinos al personaje legendario Chang Jie, ministro del mítico emperador amarillo, Huang Di, quien habría inventado los caracteres inspirándose en las huellas de los pájaros. Debido a la necesidad de un sistema compartido entre todas las tribus, facilitando la comunicación. Pues también existen otras leyendas menos difundidas sobre el origen de los caracteres. Una de ellas, recogida en el Lao Tzu, sitúa el origen de los caracteres en un sistema de nudos en cuerdas. Otra leyenda señala a los 8 trigramas del I Ching, inventados por el sabio legendario Fu Xi, como precursores de los caracteres de la escritura china. Pues la primera escritura registrada, Jia Gu Wen, que se refiere al idioma escrito en carabazones y huesos, usaba carabazones de tortuga o huesos de animales como soporte epigráfico. En su mayoría se utilizaron escápulas. Se han encontrado carabazones con inscripciones que forman el corpus significativo más antiguo de escritura china arcaica, posiblemente el origen de los símbolos en cerámica más antigua. Pues estas inscripciones contienen informaciones históricas y adivinatorias, así como la genealogía real completa de la dinastía Chang en la misma época. La escritura continuó su desarrollo durante la época de la dinastía Zhou, como consecuencia de la división política característica de la segunda parte de esta época. Los caracteres se desarrollaron en formas y estilos muy diversos, coexistiendo numerosas variantes para cada carácter. El estilo de escritura de esta época se le conoce como Dazhuanshu, que significa escritura de sello grande. Lo mostramos aquí. Pues con la reunificación del centro y este de China bajo el primer emperador Qin Shi Huang, una de las numerosas medidas de normalización afectó precisamente a la escritura. Bajo la supervisión del primer ministro Li Si, se recopilaron listas con las formas normalizadas de los caracteres. Esta unificación del sistema de escritura dio lugar al estilo de caligrafía Xiaozhuanshu, o sea, la escritura de sello pequeño. Se parece mucho a la escritura de sello grande, pero utilizaba trazos más angulosos y menos circulares, como lo mostramos aquí, podéis ver. Bien, pues a pesar de la estandarización durante la dinastía Qin, más de un formato de escritura surgió. Por ejemplo, apareció la escritura administrativa practicada con pincel sobre tilas de bambú, 也就是我们说的简牍, cosidas entre ellas en forma de rollos. Era utilizada a lo largo de toda la dinastía Han, principalmente por personal del gobierno para redactar documentos oficiales. Fue durante esta época cuando la caligrafía comienza a ser considerada como un arte y no solo como una mera forma de comunicación. Los pinceles de pelo animal posibilitan la flexibilidad de los trazos, por lo que estos comienzan a variar en anchura. Pues este estilo de escritura se originó a finales de la dinastía Han
y continuó desarrollándose hasta mediados de la dinastía Tang. Como consecuencia del potencial estético de la escritura con tinta sobre papel, su principal característica es la fusión de los diferentes trazos, que en los otros estilos han de realizarse de forma separada, en un único y continuo movimiento de pincel. Los caracteres adquieren una forma redondeada y carente de ángulos. Se asemejan a la hierba agitada por el viento, por lo que este estilo es dominante en China Cao Shu, literalmente escritura de hierba. Además de funcionar los trazos, los diferentes caracteres están unidos entre sí y se realizan sin levantar el pincel de papel. Su escritura es rápida, pero su lectura es difícil si no se está familiarizado con aquella escritura. Este estilo de escritura apareció ya caída la dinastía Han, pero alcanzó su máximo desarrollo antes de lo que hiciera la escritura cursiva. Se caracteriza por ser más suave y rápido que la escritura estándar, pero menos que la cursiva. La escritura semicursiva se convirtió en la forma más popular de escribir a mano, sigue siendo la más utilizada en la actualidad. Pues la escritura estándar combina los trazos separados de la escritura administrativa con aquellos más fluidos y asimétricos de la cursiva. Se caracteriza por contener el mayor número de trazos, realizados separados lenta y cuidadosamente, siguiendo unas normas más estrictas con respecto a su anchura y proposiciones. Es el primer estilo que se enseña a los niños. Es la base para casi todos los materiales modernos impresos, ya que es la forma más clara y legible de caligrafía. 至此呢，汉字由最原始的石刻字符，在经过千年的演变过程中，逐渐形成了汉字七体，也就是甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、楷书以及行书。Pues a pesar de que todas estas formas de escritura se habían desarrollado completamente ya en la dinastía Tang, la caligrafía como arte ha continuado desarrollándose a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Pues en total, el idioma chino consta de decenas de miles de caracteres. Pero lo bueno es que aproximadamente el 98% del chino escrito consta de los mismos 2.500 caracteres. Para entender un texto básico como un boletín informativo, unos 2.500 caracteres ya son suficientes. Los caracteres chinos es el sistema de escritura que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Durante su evolución, la más significativa en los tiempos modernos es la del tradicional al simplificado, puesto que la simplificación de los caracteres atribuye a mejorar la alfabetización y la educación en todo el país. Pues hoy en día en Hong Kong y Macao se sigue usando los caracteres tradicionales, pero esta división no impide que la gente alfabetizada según la forma simplificada o tradicional sea capaz de reconocer la otra forma con un mínimo de estudio. Pues los caracteres chinos también se ven en otros países asiáticos, por ejemplo en Japón. Dentro del proceso de consolidación del idioma japonés, a la par de un desarrollo de alfabeto silábico, se adoptó el sistema ideográfico chino para expresar la lengua, pues el uso de Hanzi es una de las tres principales formas de escritura japonesa. Los otros dos son hiragana y katakana, o sea, pinjiaming y pianjiaming. Los caracteres sino-coreanos es el nombre que reciben los caracteres chinos en coreano, pero de forma más específica. Se refiere a aquellos caracteres que los coreanos tomaron prestados e incorporaron a su idioma, cambiando su pronunciación. Pues al contrario que los caracteres Hanzi en japonés, algunos de los cuales han sido simplificados. Casi todos los
caracteres sino-coreanos son idénticos a los caracteres tradicionales de China, aunque algunos difieren un poco de la forma tradicional. Los caracteres chinos también fueron usados en el Vietnam imperial para los escritos formales y que son indiferenciados de obras en chino clásico escritas o en China, en Corea o Japón. Pues a continuación nos centramos en la caligrafía. Los diferentes tipos de los caracteres. Desde la escritura administrativa en adelante, las líneas se han estandarizado hasta llegar a su forma actual. Con la escritura estándar nació el sistema Yongzi Bafa, o sea, el sistema de los 8 trazos básicos contenidos en el carácter Yong. Este sistema se sigue usando en la actualidad en las clases de caligrafía. Pues el punto no es siempre un punto que tendría forma circular. El pincel se arrastra un poco hacia la derecha, dando una apariencia casi triangular. La línea horizontal Heng es uno de los pocos trozos que también es un carácter autónomo, el carácter para el número 1. La línea vertical Shu es una simple raya vertical. Presenta una protuberancia en la parte superior. El gancho Gou se puede añadir a otros trozos modificando la parte final. El trozo ascendente de izquierda a derecha que termina en un punto Ti es un trozo corto ascendente que termina con un levantamiento rápido de pincel. Pues la curva también puede combinarse con otros trozos. El trozo descendente de derecha a izquierda que termina en un punta, Shi Pi, como el trazo a la derecha en el carácter Ren. El trazo descendente de izquierda a derecha que termina en plano, como el segundo trazo de Ren. Dichos trozos deben seguir en secuencia para escribir correctamente los caracteres. Es un sistema convencional estandarizado con el uso, porque para cada carácter hay un orden correcto y estándar a seguir. Los caracteres chinos se dividen en 6 categorías diferentes denominadas Liu Shu. El concepto de Liu Shu fue creado por primera vez por eruditos durante la dinastía Han, basándose en la composición y el uso de caracteres individuales. El primer tipo es pictogramas, xiangxingzi. Este método de formar carácter chino es la forma más fácil y comprensible de aprender para los principiantes. Los personajes son de naturaleza descriptiva y se parecen al objeto o fenómeno que representa. Los caracteres pictográficos comunes son Ri, Yue, Shui, Huo. Se puede observar que se parecen a los conceptos que representa aquí. Pero como se mencionó anteriormente, solo representa alrededor del 4% de todos los caracteres chinos. El segundo tipo es xingsheng, que significa literalmente formar sonido. Se dice que más del 80% de todos los caracteres chinos pertenecen a esta categoría. Por tanto, la gran mayoría de los caracteres chinos son caracteres compuestos fonosemánticos, lo cual significa que, en general, tanto la pronunciación como el significado de este tipo de caracteres se pueden inferir con solo mirarlos. Normalmente, el componente de sonido aparece a la derecha, mientras que el componente semántico está a la izquierda. El tercer tipo es zhishi, que se puede traducir literalmente como señalar asuntos. Los caracteres que entran en esta categoría son caracteres ideográficos. Como sugiere su nombre, expresan una idea abstracta en una forma icónica, y a menudo se les considera como caracteres que se explican por sí mismos. Los caracteres shang y xia son buenos ejemplos de la naturaleza autoexplicativa de caracteres de este tipo.
Los caracteres de Huiyi también se explican por sí mismos. Por general, se crean mediante la combinación de dos o más pictogramas o ideogramas, pero son más abstractos. Por ejemplo, el carácter pictográfico Mu es madera, se puede combinar con el radical Ren, es persona radical, para crear Xiu, que significa descansar. Pues piensa que una persona descansando bajo la sombra de un árbol. Así es este carácter. Otro tipo es Zhuanzhuzi, que son los caracteres con significados influenciados por otras palabras. A veces se les llama caracteres mutuamente explicativos, que contienen con tres estilos diferentes: transferencia de forma de carácter, 也就是我们说的形转 transferencia de significado de carácter, 也就是说意转 y también transferencia de sonido, 以及音转 El otro tipo y también es el último, es 假介字 son caracteres prestados, que se refiere a un conjunto de caracteres que se utilizaron para crear otros caracteres que suenan igual o similar. Se conocen como morfemas homófonos o casi homófonos en lingüística. Pues los caracteres chinos son simples y complicados al mismo tiempo. En ocasiones, comprender la relación entre los radicales y los compuestos fonéticos nos ayudará a adivinar tanto el significado como la pronunciación del carácter nunca vistos antes. Pero en otros casos, los caracteres abarcan más significados que vale la pena analizarse de cerca, pues así será posible experimentar su verdadera belleza y profundidad. Pues ya terminamos el contenido de hoy y gracias por la atención prestada. Hasta la próxima clase.